verdad. Porque precisamente estas son las cosas que más nos van a ubicar en nuestro presente y en el futuro. Y el futuro no está muy lejano con respecto a esto. Entonces, en cuanto a eso no voy a detenerme. Y no voy a detenerme en cuanto también al tiempo. Al tiempo porque, como le decía ahorita, esto no es un devocional ni es una hora de enseñanza dominical o de otro culto. No, no. Estos son puntos novedosos o contemporáneos, noticiosos, que quiero hablar con ustedes. Amén. Entonces, al grano, dijo el dermatólogo. ¿Qué es una cosmovisión? ¿Qué es? Creo que para poder llegar hasta donde queremos, la Agenda 2030 y la religión, necesitamos resolver esta pregunta. ¿Qué es una cosmovisión? Si esta noche les pidiera que levantaran la mano, ¿quiénes creen ver la realidad tal como es? Estoy seguro, estoy casi seguro, para no decir seguro, que la mayoría lo levantará. Saludo también a los que van a ver esto por diferido. Si no están ahora en vivo, tranquilo, no hay problema. Yo tampoco me pongo triste porque no tengan mucho en vivo ahora. Pero si usted entra ahora mismo o lo va a ver en un año, en cuanto a la cosmovisión, ¿quiénes creen ver la realidad total como es? De pronto usted dirá, no, yo, porque es que yo tengo la verdad absoluta. No, porque es que yo tengo una postura diferente al resto de la humanidad. No, porque... Y fíjese que todos tenemos la sensación de observar el mundo con bastante objetividad. ¿No ha notado? Pensemos, analizamos hechos, reunimos informaciones y finalmente, ¿qué hacemos? Llegamos a una conclusión, independientemente cómo la presentemos, pero estamos llegando a una conclusión. Nos gusta creer que primero vemos y después interpretamos. Sin embargo, ¿qué pasaría? La pregunta vendría ahora a formarse más estricta. ¿Qué pasaría si esa idea fuera exactamente al revés? ¿Qué ocurriría si nunca hubiéramos visto la realidad de manera completamente neutral? Y si cada noticia de la que leemos, de la que vemos en las redes sociales, en los televisores, en los noticieros, cada decisión que tomamos, cada opinión que defendemos a capa y espada, ya estuvieran siendo filtradas por algo que casi nunca notamos? ¿Ah? Permítame ponerles una escena muy sencilla. Imaginémonos dos personas sentadas frente a un televisor. Ambas están viendo exactamente lo mismo. Voy a bajarle por acá un momentico. No sé si está sonando muy fuerte el tema del fondo, pero voy a bajarle un poquitico más. Ahí lo voy a dejar. Y lo voy a dejar. Vea lo que... Imaginémonos dos personas sentadas frente al televisor. Y ambas se pusieron de acuerdo para ver el mismo noticiero. Están escuchando las mismas palabras, están observando las mismas imágenes. Y a pesar de que están recibiendo todo eso, también reciben, no como menos, sino como algo más importante, la misma información. De modo que al terminar la emisión del día, una de ellas sale diciendo: esto demuestra que la sociedad está avanzando. Pero la otra responde inmediatamente, la que estaba al lado de ella viendo el noticiero también: no, ¿cómo se te ocurre? Eso demuestra lo contrario, que la sociedad está perdiendo el rumbo. Y vea, ninguna cambió los hechos. ¿Por qué? Porque los hechos fueron exactamente los mismos. Lo único que cambió fue la manera de interpretarlos. Entonces aparece una pregunta que pocas veces nos hacemos. Si ambos observaron la misma realidad, ¿por qué terminaron viviendo en dos realidades completamente distintas? El hecho que uno haya dicho una cosa no cambia la noticia que escucharon.
Es una interpretación que le dio diferente a la que el otro está dando en oposición. Quizás alguien responda que uno de los dos estaba equivocado. Y puede ser hasta válido en esta noche. Es posible. Pero esa respuesta todavía no explica el fenómeno que está ocurriendo. Lo verdaderamente interesante aquí es descubrir por qué dos personas inteligentes pueden llegar a conclusiones tan diferentes partiendo del mismo punto. Y usted me dirá, pero ¿cómo usted sabe que es inteligente? Pues yo no juzgo a primera, yo creo en lo que el Señor nos ha dado, la capacidad de razonar y todas esas herramientas o recursos que hemos adquirido a través de la vida. Por eso digo dos personas inteligentes. Y supongamos, siguiendo el silogismo del ejemplo que les planteo, ¿cómo pueden tener diferentes puntos? Ya, es interesante esto. Perspectivas, opiniones. ¿Cómo pueden hacerlo si a la final usted se da cuenta que partieron desde la misma información? Escucharon a la misma periodista y leyeron a través de sus redes sociales el mismo PDF. Entonces, ¿en qué consiste la inteligencia? Dirá alguno. Porque es que la respuesta no está únicamente en la cantidad de información que poseemos, tampoco en el nivel académico, porque vea, a veces menospreciamos a aquel que tiene menos nivel académico que otro. Y yo he visto gente de menos nivel académico dando cátedra. Eso no consiste en esto, y mucho menos en la capacidad intelectual de cada uno. La respuesta está en algo mucho más profundo. ¿Cómo así? Que ambos están observando el mundo desde una manera distinta. Ambos están observando el mundo desde una manera distinta. Y como están observando de una manera distinta, por eso la realidad en ambos es comprendida de manera distinta. Antes de emitir una opinión, antes de construir un argumento y antes incluso de decir o decidir qué información vamos a considerar importante, ya existe una estructura invisible que organiza la manera en que entienden el mundo. Lo que pasa es que a veces ignoramos todo eso porque no nos detenemos a analizar ni ver qué es lo que, o la consecuencia de lo que vamos a hacer, decir o decidir. ¿Me hago entender? Y aquí es donde quiero llevarlos a un lugar que probablemente no esperaban. Si ustedes analizan ahí abajo en el banner dinámico, los otros días siempre he dicho devocional, a veces dice enseñanza, hoy dice mesa de análisis, hoy estamos analizando algo. La mayoría de nosotros piensa que el gran conflicto del jardín, y aquí ya voy a meterme con la Biblia, vea. Lo que ocurrió en el jardín del Edén, por eso digo la mayoría de nosotros. No quiero cometer una falacia de generalización apresurada, porque habrá gente que de pronto, sácame de ahí, y me dirá, bueno, la mayoría de nosotros cree que y piensa que el gran conflicto que consistió allá fue por un árbol y en un árbol. O vamos a opinar lo contrario. Dígame si no. ¿Qué es lo que decimos? ¿Por qué Eva fue a acercarse a ese árbol si le dijeron que no podía? Durante años nos enseñaron que el problema fue un fruto prohibido. Ojo, yo no estoy cambiando lo que está escrito en la Biblia. Sin embargo, cuando leemos cuidadosamente el relato bíblico, cuando leemos línea por línea, palabra por palabra, no un versículo aislado, sino el contexto inmediato, el contexto completo, cuidamos ese relato, descubrimos que nunca fue un árbol. El verdadero centro de la historia, el verdadero problema, el verdadero conflicto, no fue el árbol. Eso es lo que hemos predicado, lo que hemos escuchado, lo que se nos ha enseñado.
como deporte o deportivamente. Entonces, ¿cómo fue el asunto? Con una conversación. Todo comenzó fue con una conversación. De hecho, antes de que Eva extendiera la mano hacia el fruto que estaba en el árbol, la serpiente ya había logrado algo mucho más importante. Porque es que extender la mano y tomar el fruto que colgaba del árbol es el resultado de el conflicto, de el problema. Estamos hablando de cosmovisiones. Bueno, no podemos entrar a la Agenda 2030 y hablar de religión también si no desmenuzamos inicialmente el tema de las cosmovisiones contemporáneas. Por eso le dije al inicio, ¿qué entendemos por cosmovisión? Vamos a entender, mis hermanos. Entonces, ya la serpiente había logrado algo más importante que Eva tomar. O sea, para la serpiente no era que, ay, ya Eva tiene el fruto en la mano. No. Sí, mira, me atrevo a decir algo y no quiero que me tomen por hereje ni caer en herejía, pero lo que quiero hacerle entender es esto. Permítame ilustrarle. Si Eva nunca toma el fruto en la mano, la serpiente no se iba a sentir triste porque no le funcionó el plan. No, ya la serpiente había hecho el trabajo. No era que tomara el fruto, sino que la conversación calara en el pensamiento de Eva. Porque cuando cala en el pensamiento de Eva, ocurre lo que ella había planeado. Bueno, si yo trato y doy donde es, el resultado llega solo. Usted ha jugado esas fichitas de dominó que empuja, una y la otra se van taca, 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 y hasta que llega. Y hay juegos que duran de tantos metros. El problema no es tumbar la primera. ¿Cuál es el problema? Reunir todas esas fichas y ponerlas milimétricamente a una medida exacta a tal punto que la otra caiga y golpee. Ese es el problema. Porque el resultado ya usted lo sabe. ¿Cuál? Cuando usted empuja la primera, llega a lo último. El resultado ya lo sabía la serpiente. Por eso el discurso, la narrativa que se nos ha entregado es equívoca. Es equívoca. Lo que buscaba Satanás a través de la serpiente era sembrar una duda acerca de la autoridad de la voz de Dios. La primera pregunta registrada en aquella conversación no fue sobre un árbol, fue sobre una palabra. Con que Dios os ha dicho. Ojo, el árbol entra después, pero la primera pregunta es, Dios les ha dicho. Interesante. Vamos a ver si yo tengo algo por aquí. Vamos a ver, espera. Vamos a ver. Sí, yo creo. Vamos a ponerlo aquí un momentico. Para que ustedes también puedan tener algo y no me estén viendo la cara cada rato. Saluditos a todos los que están llegando. Les invito a compartir. Gracias a los que se están quedando y de pronto tienen el deseo de aprender esto que quizás no para muchos es de interés o de querer obtener este aprendizaje. Voy a dejar un momentico esta diapositiva que tengo por acá para que ustedes vayan teniendo más o menos, vayan siguiendo la idea que trato de transmitirles. Entonces, yo les estaba diciendo que el árbol llega después. O sea, el árbol es ese resultado que usted cuando le dice a su amigo, vamos a jugar a esas fichitas de dominó que paramos para tumbar la primera y que lleguemos hasta lo último que la ponemos en el patio. O sea, ya el resultado ustedes lo armaron. El problema es reunir 80, 200 piezas de dominó y ponerlas milimétricamente. Eso fue el gran trabajo que hizo Satanás. Que aquella conversación sembrara duda. Y no con el árbol, porque obviamente si entra con el árbol directamente, el hombre lo rechaza. Porque el hombre no era bruto, el hombre no era torpe, el hombre era inteligente, el hombre razonaba, el hombre tenía la manera también de descubrir una idea más allá de lo que de pronto
uno acá por ignorancia cree que no podía alcanzar, pero no, el hombre no es cuando entendemos el ámbito de inocencia, no es que no podía razonar, no, el hombre razonaba de una manera increíble, hasta el punto que vea las responsabilidades que Dios les entrega al hombre en ese entonces. Usted y yo ya nos hubiéramos cansado de ponerle nombre por nombre a cada animal, nada más para que analice. Pero en este caso, Satanás fue muy astuto. Cuando la Biblia dice que la serpiente era más astuta que todos los animales, es por algo, porque no se le vino de frente, sino que cuidadosamente trabajó el conflicto que hoy se conoce, el conflicto del Edén. Entonces, detengámonos un momento allí, porque la serpiente no comenzó negando la existencia de Dios. Y eso ocurre muchas veces con el tema del ateísmo. Muchos ateos no es que nieguen la existencia de Dios. Tampoco tratan de andar por la vida como si Dios no existiera. No, ahí hay un punto más de inflación. Porque si usted analiza un punto A y el punto B, dentro del ámbito de la serpiente sigue siendo lo mismo. Ahora, profundicemos más con el tema de la serpiente. Tampoco atacó directamente a Adán y a Eva. Lo primero que hizo fue que abrir la posibilidad de que la realidad pudiera interpretarse desde una voz distinta de la voz del creador. ¿Qué es lo que hace el ateo? Lo mismo. Estamos hablando de cosmovisiones contemporáneas. Y no me voy a cansar de decir esto. Esto no es un devocional. Esto no es una enseñanza dominical. Es una mesa de análisis. Si usted tiene algo para compartir, no se quede con eso. Compártalo, escríbalo ahí, yo lo leo acá. Por eso estoy saludando a los que dejen su comentario. Y de resto no sé quién más está entrando a este live. Pero de esa misma manera también actúan los ateos. Voy a reconocer, hay ateos que no son ateos. Se dicen llamar ateos, pero su proceder no es de ateo, son resentidos. Pero el que sí uno conoce como ateo, gramatical, argumentativo, filosófico y de pensamiento crítico, uno dice, no es que esté negando la existencia de Dios directamente, tampoco me está atacando a mí como sujeto. Lo que está haciendo es abrir la posibilidad de lo que él ya cree, pero ahora en mí. De que su realidad yo pueda interpretarla con una voz distinta a lo que ya yo estoy acostumbrado a percibir. ¿Sí me hago entender? Y la voz que yo percibo ya es la de Dios. Dios me habla y yo soy creyente, independientemente si yo soy cristiano, usted es católico, usted, bueno, X, religión. Pero el ateo tiene una realidad. Y usted la llama distorsionada, pero para él es su realidad. Y él trata de abrir una puerta para poder proyectar la voz de él, lo que él piensa, lo que él cree, lo que él analiza, y es distinta de Dios. Y sus argumentos para él son válidos. Para la razón pueden llegar incluso a justificarse. Pero aquí el punto es donde tenemos que partir siempre de las cosmovisiones. ¿Qué es lo que estamos mirando y desde qué punto estamos analizando las cosas? Porque, por eso le decía, no avancemos con el asunto de la serpiente, quedémonos un momentico ahí, porque, vuelvo y repito, no atacó a Adán ni a Eva, no negó la existencia de Dios, lo que hizo fue abrir. Y ese pequeño o grande detalle a la vez cambia completamente la escena. Porque el conflicto que ocurrió en el Edén nunca fue alimenticio. Eso es lo que nosotros creemos. El conflicto del Edén nunca fue alimenticio. ¿Quién tendría, analicemos esto, quién tendría la autoridad para decir que era verdad? Porque si no fue alimenticio, de alimento, el problema, llámese manzana, pera, berenjena, lo que sea, lo que se hayan comido. Entonces, ¿qué fue? El conflicto en el Edén fue hermenéutico. Fue un conflicto de interpretación. Por eso yo les dije a ustedes,
¿Quién tendría ahí la autoridad para decir que era verdad? ¿Dios? ¿La criatura? ¿Quién? Porque ahora ellos nada más habían escuchado la voz de Dios. Su cosmovisión partían de la noticia que estaban recibiendo los dos. Dios, Dios, Dios. Pero ahora llega otra voz. Y el asunto es que Dios le dice del árbol. No le dice que hay otra voz por ahí rondando. Usted había analizado eso. No le dice, hay una criatura por ahí que los va a intentar sacudir. Ojo, pendiente. Claro, si yo soy Adán y me dicen eso, yo estoy 4 ojos. Uy, quieto, tú eres el que me dijeron ahorita. No, vete de aquí. Pero entonces pónganse en el papel de Adán y Eva. Para ellos, ¿quién tendría la autoridad para decir que era verdad? ¿Dios o la criatura? Por eso el tema no fue alimenticio, fue hermenéutico. Fue de interpretación. Antes de existir una desobediencia visible, ya había ocurrido algo invisible. Había ocurrido algo invisible. Por eso yo soy de los que defienden que el pecado original del hombre no fue la desobediencia, fue la incredulidad. ¿Me hago entender? Fue la incredulidad porque dejó de creer a la única voz que había escuchado. Por aceptar abrir la puerta a la segunda voz, segundo ente, la segunda criatura, o una criatura, perdón, porque Dios no es criatura, Él es creador y no puede ser creado. Entonces, algo ocurrió internamente, invisiblemente, o invisible, de manera invisible. El ser humano aceptó que podía mirar el mundo desde un punto de vista o de partida diferente al de Dios. Porque si usted analiza el versículo, dice, es que yo aquí no tengo la Biblia y tampoco en la diapositiva, tampoco tengo, solamente acá en la diapositiva tengo con que Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto. Pero si usted está ahí, me puede ayudar, copia el texto, lo busca para no demorar. O en su defecto, ya usted cuando tenga tiempo lo lee. Lo que le dice la serpiente a Eva es interesante. Lo que pasa es que él no quiere que sean como él. No miren como él. Sí me hago entender, o sea, la propuesta que ya le da es interesante. Dejémonos un momento de religiosidad, por favor. Analicemos con justa razón la propuesta que llega de esta voz que nunca habían escuchado ellos. Desde un punto de partida existente del ser humano, ellos dicen, bueno, y ahora si este hace todo eso y tú me estás diciendo que yo puedo hacer todo esto, ¿le parece que atractiva la solicitud? Atractiva la oferta. Interesante, maravillosa. Con esto no estoy justificando el hecho que pecaron y por eso se les vale que hayan pecado. No, estoy hablando de las cosmovisiones. ¿Me hago entender? Ahora, quiero hacer un salto. Quiero que hagamos un salto a miles de años, porque no a una universidad, no a un parlamento, no a las Naciones Unidas, no, quiero que demos un salto hasta, puede ser ayer, o incluso puede ser hoy, o pongamos este mes, esta semana, lo que ha ocurrido estos días. Porque no quiero soltar la idea del Edén, del conflicto del Edén, sino que partiendo de ahí quiero hacer un salto hasta, por eso digo, miles de años hasta ahora. Hasta esta misma semana. Y ahora te pongo a ti la tarea. Abre cualquier red social. Tú que estás ahora mismo en un dispositivo móvil. Entra a cualquier plataforma de noticias.
Escucha cualquier debate sobre educación, sobre economía, ecología, política o familia, o por lo menos en Colombia que está ocurriendo todo este tema de, bueno, ya se eligió el nuevo presidente, pero todo este orden público está distorsionado, está alborotado. Entra a la red social y vas a darte cuenta de lo que te estoy diciendo. Porque muy pronto descubrirás que casi nadie está discutiendo únicamente datos. Casi nadie. ¿Qué están discutiendo entonces? En realidad las personas están defendiendo, están discutiendo de manera distinta de entender que al ser humano, unos apoyan una cosa, otros se miran sus propios intereses, otros están pensando en el futuro, otros no superan el pasado, otros, o sea, cada quien de manera distinta trata de entender al ser humano. Y no solamente trata de entender, sino defiende la libertad, la verdad, la justicia, el propósito de vida. Pero ninguno está hablando de datos. Dicho de otra manera, lo que parece una discusión sobre acontecimientos suele ser en el fondo una discusión sobre la realidad misma. Y aquí comienza realmente todo este abrebocas a donde queremos llegar, la Agenda 2030 y la religión. Ahora, terminaremos hoy, la verdad se lo digo, no. No hemos venido aquí, usted que está acá acompañándome en esta transmisión, los que van a ver esto por diferido, los que no tengo problema, esto va a quedar aquí guardado, en Facebook dura 30 días, en YouTube queda hasta cuando yo quiera. No hemos venido aquí para aprender una palabra nueva, cosmovisiones, no. Hemos venido para aprender a través de unos lentes invisibles. Que esos lentes invisibles nosotros los llevamos toda una vida. No son nuevos ni yo te los estoy entregando. Tú los tienes desde que naciste, yo los tengo desde que nací. Y toda la vida hemos estado observando al mundo con esos lentes invisibles. Porque el mayor error que puede cometer una persona no es tener una cosmovisión. El mayor error es creer que no la tiene. Y eso es peor aún. Ahora, si alguien pregunta en este momento, ¿qué es exactamente una cosmovisión? Probablemente esperaría una definición académica. Quizás algo tomado del diccionario de filosofía o de un manual de teología, y sin embargo creo que si comenzáramos por una definición cometemos un error. Porque las definiciones son importantes, pero las grandes ideas casi nunca se comprenden por una definición. Por lo menos en mi caso, cuando a mí me cogen a quemarropa, Andrés, ¿qué significa tal cosa? Yo, no me hagan pasar pena porque se me bloquea todo y se me olvida y puede que yo me la sepa la definición, pero ¿qué me fluye? Una grande idea. Me hago entender, me fluye una grande idea. Yo, no, eso que tú me estás preguntando es lo que normalmente uno hace cuando está, y por eso es que se le hace significado, Ya, y las definiciones siguen siendo importantes, pero las grandes ideas casi nunca se comprenden por una definición. Entonces se comprenden cuando uno descubre que ya ha vivido dentro de ellas. Por eso hablamos de experiencias. Y cuando tú tienes experiencia, tú tienes ya una cosmovisión sólida. Hay gente que la cosmovisión la tiene en la teoría. Y por eso es que le resulta difícil, casi imposible, saber mirar el mundo con los lentes invisibles. Y cuando escucha información mixta le suena esta, pero le parece también esta y le suena más interesante esta. Pero cuando ya tú tienes una experiencia, tú tienes un punto de partida. Entonces, cuando ya has vivido dentro de una de ellas durante toda la vida y no le has puesto nombre, ahí es donde realmente comprendes que has descubierto no una definición en sí,
sino la gran idea de lo que, de la cosmovisión o del punto de partida que quieres darle al concepto a desarrollar. Permítame hacerle otra pregunta también muy sencilla. Saludos a todos los que siguen llegando, a la profesora Luz Marina. Bienvenida. Estamos en esta mesa de análisis con este tema en desarrollo. Prácticamente es una tesis que estamos acá planteando. Cosmovisiones contemporáneas desde una perspectiva bíblica. Y no solamente a los que siguen llegando, sino a los que van a ver por esto por diferido. Recuerden que esto no es un devocional ni tampoco es una enseñanza dominical. ¿Por qué aclaro esto? Porque de pronto, como ya estamos acostumbrados que en la semana hago un devocional, el domingo viene la enseñanza dominical, no quiero que ahora porque escuchó que no es devocional o escucharon que no es enseñanza, me voy. No, aprendamos todas estas cosas novedosas o contemporáneas. Nos dejan una gran responsabilidad como creyentes, como padres, como hijos, como esposos, como trabajadores, como empleados, como usted quiera. Por eso le digo, permítame hacerle una pregunta muy sencilla. Cuando un niño nace creyendo que el dinero tiene valor. No. Para un bebé un billete de $100 y una hoja de papel tienen exactamente el mismo significado. Ustedes se vieron el episodio del Chavo cuando él decía, tengo todos repetidos. Estamos hablando de definición, estamos hablando de significado. Somos nosotros quienes le enseñamos que uno representa riqueza y el otro no. Lo mismo ocurre con el idioma. Ningún niño nace hablando español, inglés, portugués, francés, mandarín, pero aprende ¿qué? A interpretar sonidos. ¿Por qué? Porque alguien previo a él ya interpretó el mundo antes que él. Mire, yo no hablo inglés, ni hablo francés, pero estoy en un país donde hablan inglés y hablan francés, y el español poco. Ni mucho, ni casi nada. Y literal estoy viviendo la etapa de un recién nacido escuchando sonidos y a veces me toca hacer una pregunta, alto. Ustedes dicen, oye, ¿y para mí eso qué es? Para mí eso no significa nada. Para mí tiene que ser, how are you? ¿Me hago entender? Y ellos comienzan a explicar, no, es que nosotros abreviamos y vas a encontrar otro que nada más dice you, y yo, wow. Pero hubo alguien que interpretó el mundo en el que vivo antes que yo. Entonces me toca hacer la función de interpretar un sonido. Y eso genera que un proceso de aprendizaje. Lo mismo sucede con la familia, con la autoridad, con el trabajo, con la justicia, incluso con Dios. Antes de que una persona formule su primera opinión consciente, ya ha recibido miles de pequeñas interpretaciones acerca de cómo funciona la realidad. Ahora bien, aquí aparece una pregunta todavía más profunda. Si todos aprendemos a interpretar el mundo, ¿quién enseñó a quienes nos enseñaron? Esa pregunta son ese tipo de preguntas que a veces nos quitan el sueño, nos quita ese deseo de querer dormir rápido y temprano. Oye, si ahí me enseñó Julanito, ¿quién le enseñó a Julanito? Yo me acordé que a Julanito le enseñó Fulano, pero ¿quién le enseñó a Fulano? ¿Será que Fulano estaba en la escuela de Perencejo? ¿Y quién le enseñó a Perencejo? Y comenzamos a buscar. La respuesta comienza a mostrarnos algo extraordinario prácticamente porque no tenemos una fuente que nos diga genealógicamente que en todas las cosas viene en un manual, que todas las cosas, probablemente hablamos de la bombilla, hablamos de la energía,
Hablamos del teléfono. Bueno, eso es fácil. Hay un creador o de pronto un diseñador, un ingeniero que se dedicó en tal tiempo, en tal año y que a través de las pruebas, los métodos científicos, alguien lo mejoró, papá, pero en eso en específico. ¿Y las demás cosas qué? Las demás cosas qué. Ahora, si hubieran o si hubiesen un manual de genealogías de orden cronológico de todas las cosas existentes, tampoco tuviéramos la capacidad de retenerla. Me hago entender. Ningún ser humano construye su manera de pensar completamente desde cero. Todos hemos heredado una tradición. Heredamos cultura, heredamos historia, heredamos apellidos. Incluso quienes afirman haber roto con todo, terminan construyendo su vida no de cero, sobre una nueva idea que alguien formuló antes que ellos. Miren, las personas que han terminado una relación de pareja, no, ya voy a borrón y cuenta nueva, voy a comenzar de cero. Mentira. Ya esa idea viene de alguien. O sea, no hay nada suelto al azar, sujeto al azar. O sea, todo va concadenado uno tras de otro a través de la historia. Pero el tema es quién sabe de dónde está el origen de todas las cosas. En otras palabras, nadie piensa en el vacío. Siempre pensamos desde un lugar. Por eso, este tema de cosmovisiones contemporáneas desde una perspectiva bíblica a todos nos arropa. Nos obliga a estar, nos obliga a permanecer. Nos genera una responsabilidad. Y por eso yo les he dicho, yo no voy a hablarles Agenda 2030, no, imagínense, no sé si ya vieron la revista de El Economist, que aparece un jugador pateando una bola y ahí aparece el terremoto de Venezuela y aparece una copa de vino. Yo no voy a hablarle de eso, tengo la manera de interpretarlo también. Pero yo no voy a detenerme en el resultado. Yo quiero que usted como creyente, como alguien inteligente, alguien que también vela por sus intereses, por su familia, por su vida espiritual, se detenga y aprenda junto conmigo a pensar. Quizá por eso el apóstol Pablo escribió unas palabras que durante mucho tiempo pasaron inadvertidas para mí, por lo menos para mí. Porque yo siempre las usé en el ámbito o en el enfoque de la predicación. Y no está mal. No está mal. Pero ahora que estoy mirando con los lentes invisibles, este mundo que vivo día a día, me doy cuenta que por mucho que prediqué sobre ese versículo, pasaron inadvertidas para mí. Mira lo que dice en Romanos capítulo 12, versículo 2. Vamos a ver si lo tengo por acá. Saludo a la hermana Consuelo. Bendiciones a todos los que siguen llegando a esta transmisión. Vamos a ver si lo tengo por aquí. Si no, sí, aquí lo tengo. Aquí lo tengo. Les invito a compartir ya iba a decir este devocional. No es devocional. Este momento, este espacio llamado mesa de análisis. Si usted tiene algo que compartir también, que comentar, hágale, escriba. Y ahí dialogamos, vamos charlando, vamos hablando, porque de eso se trata este espacio. Vea lo que dice este versículo por lo menos. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y me resulta muy interesante porque Pablo no comienza hablando de cambiar acciones. ¿Cierto? Comienza hablando de ¿qué? De renovar ¿qué? El entendimiento. Ahora, por eso aclaré, yo he predicado este versículo, no sé cuántas veces, cientos, pero en ese ámbito espiritual.
y me he quitado los lentes invisibles. No, pastor, es que nos interesa la vida espiritual. Sí, yo no estoy negando eso. Yo estoy invitando a que despertemos de ese letargo no espiritual, sino de la responsabilidad que conlleva nosotros, la estadía nuestra aquí en la tierra todavía. Porque qué fácil es abrir la puerta de nuestra casa, sacar 10 sillas, poner un atril, poner un parlante y comenzar a cantar coros, y entre más antiguo de pronto tiene más sentido hacer un culto de barrio y ahora predicar y decirle al inconverso, al que está borracho, al que está ya tirado en un andén, al que de pronto arma un alboroto con la mujer discutiendo: arrepiéntete, Cristo te ama, Cristo murió por ti, por tus pecados. Eso es fácil y gloria a Dios porque lo hacemos. Pero con respecto a todo lo que se mueve detrás del sistema que consumimos a diario, ¿qué hacemos? No, ahí no tenemos nosotros espacio. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Ahí es donde más tenemos nosotros intereses. Porque Pablo aquí comienza hablando de renovar el entendimiento, porque él sabía algo que hoy la filosofía, la psicología y hasta las ciencias cognitivas reconocen de distintas maneras. Que reconocen que la conducta suele ser el fruto de una manera de pensar. Por eso hay gente que no es cristiana, no es creyente y nos llevan años luz en todo esto. Hago entender, nadie vive durante mucho tiempo contradiciendo aquello que realmente cree acerca del mundo. Está bien, somos cristianos y defensores de la verdad del evangelio. Eso está bien y sigámoslo haciendo. Yo no he entrado aquí a este live a rechazar y a discriminar y decir nos hemos equivocado. No. Dios me guarde de decir o de que se entienda eso. No quiero. Yo quiero que aprendamos a pensar mucho más allá. Porque no puede ser que la filosofía, la psicología, la sociología, la antropología ya nos lleve años luz en todo este tema de cosmovisiones. De modo que esto no es una batalla, esto no es solamente una batalla cultural. Por eso es que Agustín Laje en su libro La batalla cultural también identifica la batalla espiritual. Porque la batalla espiritual jamás ha sido únicamente una batalla por el comportamiento, por la conducta en sí. Únicamente no ha sido eso. Eso abarca mucho más. Es una batalla por la interpretación de la realidad que vivimos. Satanás lo entendió ¿dónde? En el Edén, y no es porque él sea casi un Dios o es porque él tiene una mente infinita. No, el único con la mente infinita es Dios y listo. Demás, todo lo creado está limitado. En esencia, en tiempo, en materia, en conocimiento, todo. Y la Biblia nos está diciendo que nosotros tenemos la mente de Cristo y pareciera que, perdónenme la expresión y no quiero sonar herético, pero pareciera que la filosofía, la sociología, la psicología, la antropología tuviera la mente de Cristo, van mucho más allá que nosotros. Y nosotros solamente nos contentamos con lo que hemos aprendido. Y vuelvo y repito, perdóneme porque me vuelva cansón con esto, no me malentienda, ni tampoco se vaya del live porque se siente atacado, no. Yo lo dije, yo no soy culpable de que de pronto hayan llegado tarde, yo lo dije al inicio, esto me ha llevado días, por eso es que no he transmitido estas semanas, me ha llevado días estudiando esto, días buscando, preguntando. Mi esposa me pregunta, ¿cómo vas? Cuéntame, ¿qué encontraste? Y yo, no, mira esto. A veces ella se queda dormida escuchándome, o a veces me dice, no entendí nada. Y yo le digo, bueno, después te lo explico mejor. Porque esto es una batalla que se perdió en el Edén. Y alguien dirá, no, pero Cristo la redimió en la cruz. Sí, en el sentido espiritual, Cristo venció en la cruz. Cristo es el victorioso en la cruz. Cristo arregló el asunto de Adán, el hombre caído. Pero en cuanto a la interpretación, ¿por qué el hombre todavía sigue sujeto a las interpretaciones de la realidad? ¿Por qué no vuelve a escuchar solamente y únicamente la voz del Dios creador? Y sigue habiendo muchas voces en su alrededor.
Y aún no es que hayan voces a su alrededor, sino que las considera por encima de la voz superior de Dios, que es Dios. Por eso es que aún entiendo ahora cuando el apóstol Pablo dice que nosotros somos embajadores de Cristo aquí en esta tierra. Porque es que la sabiduría divina, la sabiduría del Espíritu no es solamente para hacer un congreso, hacer una campaña, hacer una convención y el que más grite es el que tiene más unción y el que más llora es el que tiene más poder. No, por favor. La sabiduría tiene que llevarnos a esos centros donde están reclutando personas llenas no solo de temores, de ideas diferentes, sino que tú los visitas, tú hablas con ellos y son ideas no solamente discrepantes a tu conocimiento o a tus posturas, sino que ya tienen una puerta abierta que tú intentas cerrársela y abrirle la verdadera, por lo menos la de la luz del conocimiento de la verdad, que es Cristo. Él mismo dijo: conocerán la verdad y la verdad os hará libre. Y cuando tú quieres hacerlo, te sacan un bagaje. Usted ha visto la biblioteca que a veces se usan atrás llena de libros. Bueno, te sacan un bagaje de conocimiento que uno dice: wow, ¿yo qué hago aquí? ¿Y cómo me le meto a esta gente por aquí? ¿Y ahora qué le digo a esta gente por acá? Por eso ahí vamos comprendiendo una diferencia entre Pedro y Pablo. Yo nunca vi a un Pedro predicándole a los atenienses, filósofos eruditos. Nunca vi a un Pedro predicándole a reyes, conserjes, la familia feudal, los nobles. Pero ahora voy entendiendo todo eso hilo tras hilo. Voy cosiendo uno por uno. Satanás entendió eso hace mucho tiempo. Pablo lo entendió en Roma. Y la iglesia necesita volver a entenderlo en este siglo XXI. Cada generación termina pareciéndose a aquello que considera verdadero. Ojo, que considera verdadero. Las decisiones cambian cuando cambian las convicciones. Por eso tus convicciones no pueden ser movidas. Eso es inamovible. Compra la verdad y no la vendas. Las convicciones cambian cuando cambia la manera de comprender el mundo. Yo sentado aquí estoy diciéndole al Señor: ayúdame a poder presentar esto, porque no estoy presentando un evangelio diferente. El evangelio sigue siendo el mismo, pero sí necesitamos cambiar la manera como estamos mirando y presentando este único evangelio a este mundo. Por eso es que vemos que hay personas que se han quedado en los años atrás tratando de que la gente de hoy se meta en esos años de atrás y no pueden. Y no hay libertad. Y no hay razón. La gente juzga ya y te dice: pero muéstrame, argumentame, enséñame. Y está en todo su derecho, porque ellos no son culpables de que nosotros, trayéndole la verdad, el conocimiento de Cristo, ahora ellos se tengan que adaptar a un patrón que no es doctrinal, que no es textualmente bíblico o del canon bíblico, sino que es tradición oral, escrita, litúrgica. Por eso hay que aprender, para ponernos los lentes, hay que aprender. Una vez yo me senté al lado de alguien cristiano. ¿Cómo ves el asunto este de la guerra de medio? No, ¿para qué? Déjenlo. Pero, o sea, yo te lo pregunto porque yo veo que tú andas colocando pura banderita de Israel y todo eso, pero cálmate, eso no es tan así, le decía yo. Eso no es tan así. No, pero es como así te vas a oponer al final de los tiempos. Yo no me estoy oponiendo a nada. O sea, ¿qué respuesta, qué argumentaciones tú tienes para este mundo contemporáneo que pide argumentaciones a grito? Y estamos quedando ridiculizados frente a ellos por enseñanzas distorsionadas, por formaciones incompletas y porque la juventud o la generación de hoy no se toma el tiempo de estudiar. ¿Me hago entender? Es por eso, más que todo es por eso, mis hermanos.
Yo sé que ya llevamos bastante tiempo. ¿Qué tiempo llevamos? 1 hora y 4. Pero yo no tengo problema. Por eso yo le dije, esto no es un devocional. Mira, todavía está el sol aquí. Aquí está el sol. Yo le dije, esto no es un devocional. Aquí voy a hablar. Y yo por lo menos quiero abarcar mucho hoy. Quiero abarcar mucho hoy porque esto es un tema arduo, largo y de que en verdad requiere mucha profundidad. Mucha profundidad. Sigo saludando a todos los que van llegando. Si de pronto desean dejar su comentario, de dónde nos ven, si quieren aportar algo a lo que estamos hablando, háganle. Yo no tengo problema, yo lo puedo leer acá. Y agradezco lo que están haciendo. Muchas gracias de verdad. Entonces, siguiendo con la idea que llevamos, aquí es donde aparece una palabra que probablemente algunos hayan escuchado antes y otros no. La filosofía le llama cosmovisión. Y la palabra, aunque pueda sonar compleja, realmente es sencilla. Una cosmovisión es el conjunto de convicciones profundas desde las cuales interpretamos toda la realidad. ¿Me hago entender? Usted está convencido que Cristo resucitó. Listo. Es una cosmovisión. No, pero que es una verdad de verdades. Bueno, estás convencido. Con este ejemplo no estoy negando la resurrección de Cristo. Estoy colocando un ejemplo para que la captes más rápido. Entonces, ese es el mapa invisible con el que damos sentido a la existencia. No es una opinión sobre un tema específico, porque para hablar de convicciones, usted no solamente tiene que creérselo, usted tiene que tener datos históricos, filológicos, culturales, espirituales, religiosos, ecológicos, o sea, económicos. O sea, usted tiene que reunir una cantidad de datos que por lo menos para que usted se sienta tranquilo, Cristo los reúne todos. No porque usted diga, no, que yo en Cristo estoy completo. No, eso es lo que nosotros podemos decir. Y lo dice la Biblia. Pero hablando de cosmovisión contemporánea, si alguien viene a decir, no, que tú tienes que tener esto, tranquilo. No es porque yo se los diga, es porque ya el mundo cristiano se puso en la tarea y reunió todos esos datos y los tiene todíticos. Entonces, de hecho, es el único personaje en la historia, por eso es que se le cataloga el único personaje en la historia que ha marcado un antes y un después, no solamente por su oratoria y porque existió, sino porque reunió todos esos datos y son más que fehacientes, evidentes, a tal punto que han habido apariciones y para mí eso es más extraño. Porque la Biblia muestra que después de muerto, ha resucitado, ascendido, siguió apareciéndose a sus discípulos, a sus seguidores, y en la historia también lo registra, y para nosotros de gran gozo creer que Cristo un día vendrá por nosotros. Entonces eso no nos afecta. Aquí el punto en específico es ¿qué cree el que no cree como nosotros? Acá dice Solange Martínez, Dios les bendiga, saludos desde la Unión Nariño. Bendiciones, hermana Solange. Gracias por dejar tu comentario. Saludos a todos los hermanos en la Unión Nariño. Mandamos un fuerte abrazo. Espero que todo se encuentre bien. Te invitamos a compartir este live. Este live de mesa de análisis. Entonces, podemos entender que el sistema es quien determina qué entendemos hoy por hoy. ¿Qué entendemos hoy por hoy? Tú vas a un colegio y no es lo que tú vienes, ahí no vale lo que tú traes de tu casa, ahí vale lo que te enseña el sistema. Tú tienes que desaprender lo que traíste para aprender lo que te están enseñando. Es tremendo, ¿no? Entonces es aquello, hablando de cosmovisiones, es aquello que responde a preguntas tan fundamentales como ¿quién soy? Eso es filosofía. ¿Quién soy? ¿Por qué existo? ¿Por qué existen las cosas que veo, el universo? ¿Qué significa vivir bien?
¿Qué es la verdad? ¿Qué sucede después de la muerte? ¿Existe Dios? La respuesta que demos a esas preguntas terminarán influyendo tarde o temprano en absolutamente todo lo demás. ¿Y saben qué es lo que me preocupa? Que muchos creyentes o cristianos, cuando llego a este punto a tratar con ellos, se frenan, se dan media vuelta y dicen, no, yo ahí no participo, porque ahí veo mucha letra y la letra mata, el espíritu vivifica. No, por favor, por favor. Filosofía no es solamente trasladarte al campo del pensamiento medieval, del siglo XVIII, XIX, XVII. No, 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 no. Tú haces filosofía. Tú haces mayéutica. Es una herramienta filosófica. Cuando respondes con preguntas. Cuando coges un texto y comienzas a estudiarlo y comienzas a hacerle preguntas al texto, tú mismo te haces preguntas y no hay nada malo en que lo hagas. El asunto es la respuesta que das a esas preguntas van a terminar influyendo en absolutamente todo lo demás en ti. Por eso cuidadosamente hay que saber dar esas respuestas. Por eso, mis queridos hermanos, amigos que están aquí en este live, me atrevería a afirmar que la cosmovisión es para el alma, lo que los cimientos son para un edificio. Nadie compra una casa preguntando primero por los cimientos. Todos observan ¿qué? Las ventanas, la pintura, la cocina, el antejardín, el patio. Sin embargo, un ingeniero sabe que toda la estabilidad de esa casa, de ese edificio, depende precisamente de aquello que permanece no en lo que el comprador está viendo, sino en lo que está invisible, en lo que está oculto. Usted va a comprar la casa y usted no sé, destápame ese piso para ver cómo está de varillas. ¿Cuántas columnas tiene usted? Bueno, las casas en Colombia tienen columna, acá no tienen columna, acá son un material distinto. Bueno, usted cuenta las columnas porque sobresalen en las paredes. Pero usted no le dice, le tapa ahí para ver la zapatera, qué tal, no sé qué. No, por favor. Nosotros escuchamos los argumentos, pero es Dios quien conoce la estructura profunda desde la cual esos argumentos nacen. ¿Me hago entender? A veces hay gente malintencionada. Tranquilo, aparentemente perdiste, pero Dios conoció esa intención con que te hicieron pasar pena, te hicieron dejar en ridículo o quisieron hacerlo. ¿A ti no te ha pasado que a veces se te llega un conocimiento extra que tú dices, uy, eso yo no lo tenía, pero en el momento lo usaste y quedaste bien? Bueno, estamos convencidos que ese es Dios ayudándonos, porque Él conoce de por sí lo que está dentro, de dónde nacen esos argumentos, conoce lo interior, lo invisible. Tal vez ahora comenzamos a entender por qué Jesús nunca se conformó con corregir comportamientos que estuvieran aislados. Por ejemplo, un pasaje, el joven rico. Miremos el joven rico un momento, miremos el joven rico. El joven rico, dice la Biblia que el Señor le dice, vende todo lo que tiene y dáselo a los pobres. Bueno, ya usted sabe cuál es el joven rico. El problema no era el dinero. Era un problema, sí, pero no era el dinero el problema. Había algo más. Había algo más. Cuando Jesús discutía con los fariseos, el problema no era el sábado. Había algo más. ¿Me hago entender? Cuando habló con Nicodemo, el problema no era la religión. Había algo más. Jesús siempre llegaba
hasta el lugar donde nacían las interpretaciones, cosmovisión, la interpretación más profunda del corazón humano. Él no reparaba únicamente las ramas, iba directamente a la raíz. Nada en la Biblia, esto se lo enseñaba a mi esposa en estos días, me fascinó vivir ese episodio con ella ahí en el cuarto, porque yo le decía, me gusta porque Jesús cuando llegaba, así se va a hacer un milagro, llegaba a dejar una gran enseñanza categóricamente inigualable. No llegaba porque sí, ay, es que esta ramita está dobladita. No, boom, a la raíz de una vez. ¿Se acuerdan cuando le dijeron, es que tú echas los demonios porque tienes a Belcebú adentro? ¡Wow! Yo digo, solamente Jesús pudo dar una respuesta magistral. Organizó sistemáticamente su discurso a tal punto que armó una tesis pequeña y le dijo, bueno, Satanás no puede echar fuera a Satanás. Una casa no puede estar dividida entre sí. Y comenzó a organizar hasta que dio donde era. Cualquier pecado contra el Hijo del Hombre le es perdonado, pero la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonado. Atacó la raíz. Me encanta ese Cristo, me encanta ese Jesús. ¿Por qué? Porque ahí está el problema y es el único que conoce el interior. Porque si vamos a... Hola. Bueno, perdónenme. Son cosas que pasan. Pero ahí está sonando bien ya. Ay, ¿pero dónde quedé? Estaba hablando de Jesús. Bueno, yo voy a tratar de retomar por donde iba, pero si no era por ahí, usted me escribe, por favor, porque aquí tengo la cabeza a millón. Usted no es culpable, pero puede ayudarme. Me encanta ese Jesús. Me encanta ese Jesús porque viene y le dice a ellos, cualquier pecado contra el Hijo del Hombre le es perdonado. Es decir, ustedes no son culpables que yo siendo Dios me haya manifestado en carne. Por eso cualquier pecado, cualquier locura que ustedes digan, dale, yo se las paso por alto. Pero si ustedes supieran quién es el que tienen al frente, por eso le digo, pero la blasfemia contra el Espíritu. Si ustedes supieran conocimiento, punto de partida. Por eso es que el pecado que no se perdona es la blasfemia contra el Espíritu, porque es un punto de partida directamente de la voz única de Dios. Lo que ocurrió en el Edén fue lo mismo. El problema, el conflicto del Edén no fue alimenticio, no fue un fruto, no fue un árbol. Fue hermenéutico, que no pudieron interpretar bien el asunto. Estaban tan concentrado escuchando una única voz en el huerto, que cuando vino y apareció otra segunda voz quedaron como que ¿y ahora qué hacemos? Que vuelvo y repito, no justifico el actuar de ellos, el proceder de ellos, pero les estoy explicando desmenuzadamente por qué. Créame que en esto de Cosmovisión usted se le va a aclarar muchas cosas y apenas yo puedo decir esta es la primera clase que estamos dando. Y gratis. Lo que a mí me ha costado semanas y trasnochadas también leyendo y buscando y preguntando. Todo aquí vamos a recibirlo gratis. Pero yo sé que esto le va a servir mucho. Porque el problema no era el dinero, el problema no era el sábado, el problema no era la religión. El problema era mucho más profundo en el corazón. Por eso en otro episodio ve a Jesús diciéndole a ellos, hey, ¿quién dijo que lo que contamina es lo que entra? Lo que contamina es lo que está aquí. Porque el corazón sale los malos pensamientos, los homicidios, las maquinaciones,
Y desde ahí es que estamos hablando la cosmovisión. Nos ponemos los lentes invisibles, pero tenemos el corazón distorsionado. Todo será distorsionado. Pero el que ha sido renovado, regenerado, tiene un corazón distinto. Entonces, ¿por qué no te pones los lentes ahora y comienzas a ver este mundo con los lentes de Cristo? Por eso le digo, esto también te responsabiliza a ti, las cosmovisiones contemporáneas, pero desde una perspectiva bíblica. Es que está hablando de conflicto del Medio Oriente. No, eso a mí no me interesa. No, es que están hablando de Venezuela. No, es que a mí no me interesa. No, que el mundial. No, es que no me interesa. No, que el dólar. No, te debe interesar todo eso. Te debe interesar todo eso. Hubo alguien que me dijo, hey, tú eres pastor, tú no puedes estar publicando nada de política. Y yo, ¿y por qué no? No, porque te queda mal. Yo, ¿según quién? Según la organización a la que perteneces. Perdóname, yo no hago parte de esa organización. Pero si yo te muestro por la Biblia que sí lo puedo hacer, ¿qué me dices tú? No, que eso te queda mal porque tú eres pastor y tú tienes una figura pública. Y yo, no. Yo veo a un Juan el Bautista denunciando el pecado, diciéndole generación de víboras. ¿Por qué yo no puedo denunciar lo que está mal? Si veo a un Cristo Jesús denunciando el pecado de la religiosidad o de la politiquería que había en la religiosidad de ese entonces. A lo bueno se aplaude lo bueno, lo malo hay que denunciarlo. Entonces es para que entendamos que la cosmovisión nosotros mismos la hemos limitado, le hemos puesto techo porque a veces no entendemos qué es una cosmovisión. Y por eso llegados hasta este punto, probablemente alguien podría levantar la mano y decir, pastor, todo esto suena muy interesante, pero sigo sin entender por qué deberíamos estudiar todas estas cosas, si a la final lo único importante es predicar el evangelio, y lo dije ahorita. Y les confieso algo que por mucho tiempo esa afirmación me parecía suficiente. Pensaba que hablar de filosofía, de historia, de filología, incluso hasta de la misma política, podía distraer la misión principal que el Señor me había entregado. Y por eso me mantenía alejado. Pero si somos sinceros, hoy el mundo siempre ha existido, pero hoy todo gira alrededor de la geopolítica. Y nosotros como iglesia, ¿cómo estamos frente a eso? Sin embargo, cuando más estudiaba las escrituras, más comprendía que la Biblia nunca presenta el conocimiento y el discernimiento espiritual como enemigos de la razón, como enemigos de la fe. Al contrario, condena que el no hacerlo, condena es no pensar demasiado. Condena es pensar no demasiado, sino independiente a Dios. Suelto, no teniendo un control regulador, no teniendo un punto neutro, no teniendo un polo a tierra. Eso es lo que condena. Pero no porque tú pienses acerca de estas cosas, no porque te metas en la web y busques noticias y estés al día y te pregunten sobre este tema y tú puedas aportar. Eso no te lo condena la Biblia. Lo que condena es que hagas todo sin el Señor. Por eso es que Jesús dijo, separados sin mí nada podéis hacer, pero no es solamente para caminar en la vida cristiana. Porque ¿de qué te sirve caminar en la vida cristiana si viene alguien y te pregunta, ven acá, y tú crees en ese Dios judío, que ese pueblo es un pueblo genocida por esto? ¿Tú qué vas a decirle? ¿Cómo te vas a lavar las manos ahí? ¿Qué respuesta tendrías para esa, por lo menos? Porque hay un sinnúmero de preguntas que tiene el mundo allá afuera, que la encontramos solamente cuando abrimos y nos ponemos los lentes, la cosmovisión. Basta
en que nos detengamos por un momento y observemos el ministerio de Jesús. Porque ahí vamos a descubrir algo que jamás Él hizo. Cristo jamás evitó las preguntas difíciles. ¿Se acuerdan que hubo uno que les dijo, o habían unos que le dijeron, esto se lo preguntaron para ver? ¿Sí se acuerdan ese versículo? O sea, le hacían unas preguntas que, si yo me ubico en el contexto, me olvido todo el conocimiento que tengo, yo digo, uy, me corchan, no sabría cómo responderle, pero mira cómo Jesús enseguida, lo que muestran los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, y lo que pudieron haber escrito los demás discípulos, muestran a un maestro que no tiene el nombre de maestro por tenerlo, sino porque era digno de llevarlo, que dialogaba con los fariseos, con los saduceos, los escribas, los publicanos, los pescadores, los gobernantes, hasta con un procurador romano. Cada conversación que Jesús tenía ahí plasmada en la Biblia, la que aparece, cada conversación parte de una realidad distinta, porque cada, ¿cómo se le dice eso? Interlocutor, ¿no? Algo así. Bueno, interlocutor, interpretaba al mundo desde maneras diferentes. Y eso es lo que yo le decía, aprendamos a mirar la economía de este mundo. Cuando hablo de la economía de este mundo, no es solamente el dinero. Hay presupuestos diferentes en los pensamientos de las personas. El pescador no pensaba igual que el procurador romano. Y el procurador romano no pensaba igual que el saduceo. El saduceo no pensaba igual que el fariseo. El fariseo por lo menos creía en la resurrección. El saduceo decía, no, yo no creo en resurrección. ¿Me hago entender? Entonces Jesús atendió a todos por igual. Por igual en el sentido que le prestaba atención. Se sentaba a escucharlos. Les dedicaba tiempo. Y sobre todo, les daba la respuesta a todos. Por eso le digo a todos por igual. Y Jesús no respondía mecánicamente. Era tan orgánica sus palabras que a uno le respondía por parábolas. A otro por alegorías. A otro les hace una pregunta. Eso es mayéutica. A Nicodemo lo conduce hacia el nuevo nacimiento. A la mujer samaritana la lleva desde el agua del pozo de Jacob. ¿Hasta dónde? Hasta el agua de vida. Óyeme, ¿qué es lo que cambia en cada encuentro? No cambió el evangelio siguió siendo el mismo. Cambia el camino que Jesús recorría para llevar a cada persona hasta la verdad. ¿Será que eso tenemos que seguirlo haciendo nosotros o buscar una manera alterna para hacerlo? ¿Buscar una estrategia diferente de hacerlo? No, eso mismo que hizo Jesús tenemos que hacerlo nosotros. No se trata de jactarnos y decir, no, es que yo tengo la verdad absoluta y ese está en pecado, porque si no se arrepiente, paila. No se trata de eso, por favor. Lo mismo sucedió con el apóstol Pablo. Cuando entró a la sinagoga, abrió las escrituras, demostró que Jesús es el Mesías prometido. Pero cuando llegó a Atenas, no entró igual. ¿Por qué no les habló del Mesías prometido? Porque los atenienses no tenían ni idea que había un Mesías prometido. No tenían ni idea que había un Dios de judío, a tal punto que cuando Pablo está caminando dice, por ahí vi esto, vi lo otro y vi que tienen por allá en un altarcito pequeño al Dios no conocido. Bueno, ese Dios. Ya vio, Pablo no comenzó hablando de Isaías, de Jeremías, de Daniel, no. Comenzó observando la ciudad, cosmovisión.
caminó por sus calles, examinó sus altares, escuchó a algunos filósofos, incluso citó a algunos de sus poetas. Algunos lectores interpretan ese episodio como una simple estrategia evangélica, pero yo creo que hay algo todavía más profundo que una simple estrategia evangélica. Pablo entendía que no basta con conocer la verdad. También hay que comprender las preguntas que una cultura está intentando responder, porque si no tenemos nosotros como cristianos conocedores de la verdad de Jesucristo ese momento de escuchar preguntas y de dar respuesta, otros nos van a pegar adelante, como la psicología, la sociología, la antropología, y por eso es que, el mundo está muy perdido. ¿Qué hacemos? No es hacer culto los miércoles, los martes, sí, gloria a Dios porque nos reunimos, pero los mismos con los mismos. Es que el vecinito, no, es que el vecinito también puede ser salvo, pues prediquémosle. Pero no es el mismo gobernante, no es el mismo político, no es el mismo que está allá del otro lado del mundo. ¿Por qué cree que yo uso estas redes sociales? No para ganar like. Si es por eso yo apago esto. A mí no me dan like ni gano plata con esto. Por lo menos yo ahí tengo un código QR que uno dice, bueno, porque así me enseñó un pastor. Usted tiene un ministerio y hay gente que les gusta ofrendar a su ministerio, apoyarlo, aportarlo. Ahí sea para la gaseosa. Vea, hermano, usted dedica tiempo estudiando material. Usted entrega no solamente conocimiento, sino su esfuerzo. Dios lo bendiga. Ponga eso ahí. Yo, bueno, hermano, gracias por enseñarme eso. Pero no por otra cosa más. O sea, a veces uno está buscando para arreglar un micrófono, para arreglar un teclado y uno dice, ¿de dónde plata? Le toca a uno buscar, trabajar y todo eso. Pero uno lo hace con el amor para poder llegar no solo a ustedes, sino llegar a personas que uno jamás haya experimentado, ha hecho contacto. Pablo entendió eso. Entonces, ese precisamente fue el error que la iglesia ha cometido en distintos momentos de su historia. En ocasiones sabe responder correctamente, pero responde correctamente a preguntas que nadie le ha estado haciendo. Mientras la cultura discutía el significado de la libertad, la identidad humana, la naturaleza de la verdad, algunos creyentes siguen repitiendo respuestas verdaderas. Jesús es Dios, que hay que bautizarse, que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que se ve, que la conversión es dejar, ya entre nosotros sabemos todo eso. Por eso es que ve que el escritor a los hebreos dice, dejando ya los rudimentos. Tenemos verdades y las repetimos, pero están desconectadas de las inquietudes reales de esta generación. Están desconectadas. El problema nunca fue el mensaje. El problema fue no haber entendido el escenario donde ese mensaje debía anunciarse. Es como predicar de evangelismo en un culto de oración. Usted dice, no, por favor, el culto de oración es un mensaje de restauración o de oración o que invite a la gente al quebrantamiento. Eso sí lo sabe. ¿Y por qué esto que estoy predicando o mostrándoles hoy, o enseñándoles en la mesa de análisis nos cuesta entenderlo? Y gloria a Dios por el grupo pequeño que vemos aquí. Pero yo espero y aspiro que al finalizar esta transmisión, que no va a ser la última de este tema, apenas estoy iniciando, voy como en un 5% apenas, usted pueda decir, hey, eso que estaba escuchando es verdad. No que yo tenga la razón, que yo soy inteligente, no. El hermano entendió algo y lo motivó a hacer eso. Y por eso nos está invitando a hacer lo mismo. Algo el Señor nos está animando a hacer. Quizás ahora podemos comprender por qué la Biblia elogia de una manera tan particular a los hijos de Isaacar. En Crónicas aparece Isaacar, los hijos de Isaacar. El cronista no dice que fueran
el ejército más numeroso, ni los hombres más fuertes de Israel. Dice algo mucho más interesante. Dice, entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer. Observa cuidadosamente el orden. Entendidos en los tiempos. Estaban, me imagino que si tuviera tecnología estuvieran ahí mirando, hey, se quedaron sin agua allá en tal región. Busquemos, analicemos, toquemos puertas, hagamos una campaña. Hey, sé que hubo una problemática de violencia en tal parte. Bueno, hagamos esto. O sea, estaban entendidos. Y sabían lo que Israel debía hacer. Primero entendían los tiempos y después sabían cómo actuar. La acción correcta de esto, mis hermanos, nació de una comprensión correcta de la realidad. No de tirar manotazos al aire para ver qué sí sale bien y qué no sale bien. Y esa es una de las grandes lecciones que la iglesia hoy necesita recuperar con urgencia. Permítemelo decir de una u otra manera. Un médico no puede tratar una enfermedad que no ha diagnosticado. Un arquitecto no puede restaurar un edificio sin comprender primero dónde está la grieta. Del mismo modo, la iglesia no puede hablar con claridad a una cultura que no ha aprendido a entender. Comprender una cosmovisión no significa acertarla. Significa conocer el terreno sobre el cual vas a anunciar el evangelio, sobre el cual vas a sembrar la semilla. Por eso es que el mismo Jesús dijo, no desperdicien las perlas con los cerdos. Eso es conocer. Daniel conocía Babilonia, pero no era Babilonia. Moisés fue instruido en la casa del faraón, pero no era Egipto, era hebreo. Su sabiduría era hebrea. Tenía conocimientos egipcios, pero el temor era hebreo. Nunca dejó de pertenecer al Dios de Abraham. Pablo conocía el pensamiento griego, pero jamás sustituyó la cruz por la filosofía. En estos tiempos, mis hermanos, yo no te estoy diciendo deja de creer en el Espíritu Santo, deja de creer en el bautismo, deja de creer en las buenas obras, deja de creer en el Evangelio de Cristo. No, yo no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es conoce el terreno en que nos movemos a diario. Porque cuando conocemos el terreno en que nos movemos a diario, aprendemos a saber cómo se siembra esa semilla en ese terreno. En todos estos ejemplos que te mencioné anteriormente, encontramos el mismo principio. ¿Cuál? Comprender una cultura. Nunca fue el objetivo final. Saludo a la hermana María Urreco, Dios la bendiga. El objetivo siempre fue servir mejor a Dios en medio de ella. ¿Por qué Moisés mandó a los 12 espías? No para que se convirtieran allá en los que habitaban la tierra de Jericó. No. Para que la observaran, la analizaran, trajeran una cosmovisión de lo que veían. Ahí después entramos en rangos de fe y todo eso, pero hicieron el trabajo. Y aquí quisiera hacer una advertencia. Por lo menos ya voy a terminar hoy el live. Y vamos a continuar. Vamos a continuar esta semana que entra con esta mesa de análisis. Este espacio se llama mesa de análisis. Esto es independiente a los devocionales, independiente a las enseñanzas dominicales. Nada tiene que ver con eso. Esto es mesa de análisis. Y aquí son bienvenidos todos los que les gusta estar actualizados con la modernidad de este tiempo, donde así como avanza, nosotros como iglesia no estamos muertos, tenemos que también avanzar. Tenemos que saber qué está ocurriendo para poder así saber interpretar las verdaderas realidades del día a día. Entonces, aquí quisiera hacer una advertencia porque esto puede ser y podría ser malinterpretado el día de mañana. No, mira, ya Bonza estuvo hablando de esto. No, el pastor se descarrió. No, nada de eso. Creo que he cuidado mi semántica. Cada palabra que he dicho, cada frase ha sido ordenada. Me ha tomado tiempo y lo reconozco. Y no me hace sentir menos por decirlo. Al contrario, expongo la verdad de esta presentación, de esta tesis,
para que usted vea y valore lo que muchos subestiman y desprestigian, pero yo no. Algunos pensarán que vamos a estudiar filosofía. Déjenlo que piensen así entonces. Estamos estudiando verdades. Por eso titulé esto Cosmovisiones contemporáneas. Y le pido a usted, a cada uno de los que están aquí, que me ayuden en oración. Porque tengo un proyecto que de la mano de Dios yo sé que va a ser muy bueno. Va a ser muy bueno. Estaba haciendo otro, pero voy a ponerle stop. Stop mientras termino esto que estoy preparando acá. Y otro de pronto dirá, no, están hablando de política. Nada de eso. Deje que la gente hable por hablar. Usted que ya está sabido de todo lo que estamos haciendo acá, concéntrese. Concéntrese porque esto le sirve tanto a usted, a mí, y podemos crecer. Habrá gente que van a suponer, pero porque supongan no quiere decir que sea una verdad. Analicemos la idea contemporánea para terminar hablando verdades. Entonces, el propósito de esto es mucho más sencillo, pero al mismo tiempo mucho más exigente. Aprender a mirar el mundo con una mente renovada por la palabra de Dios, no para aislarnos, no, de la generación que está a nuestro alrededor, no, sino para amarla con inteligencia, para servir con esa misma pasión que venimos haciéndole y para poder anunciar el evangelio de Cristo con mayor claridad, no tirando manotazos al aire. ¿Vale? ¿Estamos? Entonces, mis amados hermanos, ha sido un gustazo. De verdad, amigo, amiga, hermano, hermana, conocido, desconocido. Ha sido un gustazo que me hayas prestado este tiempo y en verdad amo que usted esté aquí. Gracias por haberse quedado hasta el final, por lo menos de esta transmisión. No sé si le quiere llamar transmisión, clase, live, no sé. Esto es Mesa de Análisis con su servidor Andrés Bonza. Nos vemos la siguiente semana y tengan siempre presente el cronograma. Hay enseñanzas dominicales, hay devocionales a mitad de semana y está Mesa de Análisis. Un fuerte abrazo. Que la paz y gracia del Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Bendiciones.